Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos en domingo 29 de agosto, 22º domingo del tiempo ordinario. Y justamente el Evangelio que se propone está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos afirmar al respecto? San Marcos aquí nos pone precisamente en un tema muy específico de Jesús para nuestra vida cristiana. Un nuevo camino para llegar hasta Dios. Jesús invierte las cosas. Lo que es impuro no viene de fuera hacia adentro, como enseñan los doctores de la ley, con tantos preceptos que colocan como una carga en el pueblo, sino de dentro hacia afuera. Y así, ninguno tiene necesidad de preguntarse si este alimento o bebida son puros o no, cualquiera que sean. No, incluso de aquellos animales que eran considerados impuros para la tradición judía, como el cerdo. Jesús coloca lo que es puro o impuro en otro nivel, el del comportamiento ético, el del comportamiento moral. Así es. Por eso Jesús abre un camino, por así decirlo, para llegar hasta Dios y así realiza el deseo más profundo de la gente. Qué importante es saber cómo Jesús aclara a sus discípulos, a sus apóstoles, a través de esta explicación, el tema de la pureza, declarando que todos los alimentos que entran en el ser humano son puros. Ningún alimento que desde fuera entra en la persona podrá volverlo impuro, porque no va al corazón, no va a las intenciones, no va a la voluntad, sino al estómago y termina en el excusado, por así decirlo. Lo que vuelve realmente impuro al hombre, lo que denigra su corazón, lo que provoca el pecado, dice Jesús, es lo que sale de dentro, desde el corazón, lo que surge en el alma, lo que surge en el corazón especialmente, porque de allí sale para envenenar las relaciones humanas. Y por eso Jesús hoy hace una lista de todo aquello que provoca la impureza del hombre. Así es, no los alimentos, no lo que entra, no lo que está fuera hacia adentro, sino especialmente lo que sale transformado en egoísmo, en odio, en rencor, en maledicencia, en, ¿qué más podríamos decir? En mentiras, en vanidad, en robos, en deseos impuros, en tantas cosas. Así era posible obtener la pureza y sentirse cómodo delante de Dios sin que fuera necesario observar todas aquellas leyes y normas de la tradición de los antiguos,
con la venida de Jesús y con el cambio que Él propone. Así es. Por eso Jesús relativiza lo que manifiestan los fariseos al respecto de la ley, como en el caso del sábado. Así es. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y por eso Jesús le da un nuevo significado a las normas que proponen los judíos. La ley para ellos llevaba a la perfección. Para Jesús el amor, la convicción lleva a la perfección. Incluso si debo saltarme la norma por ayudar al prójimo. Recordemos, por ejemplo, en la escena del buen samaritano. Aquel hombre que es dejado en el camino ensangrentado porque algunos bandidos le robaron y le pegaron. Y evidentemente, como estaba lleno de sangre y estaba, por así decirlo, inconsciente, aquel sacerdote que pasa, aquel levita que pasa, los dos dan una vuelta en torno al hombre y se alejan. No le ayudan, aunque en su corazón esté la gana de ayudar, el ánimo de ayudar, la buena voluntad de ayudarlo. Porque es un judío, es uno de sus hermanos, hermano de aquel levita, hermano de aquel sacerdote del templo. ¿Y por qué no lo ayudan sus hermanos? Porque las normas estaban por encima de todo, y las normas decían, si tocas a un muerto o la sangre de una persona que esté al orden público, que esté allí en lo externo para todos, evidentemente quedas impuro y debes de realizar una serie de abluciones, de purificaciones para que vuelvas a entrar al templo y a la sinagoga. Y por eso se alejan. En cambio, aquel buen samaritano, aunque los samaritanos eran considerados enemigos de los judíos, se acerca al hombre, lo toca, lo limpia, lo cura y aparte de eso todavía invierte un poco más para que quede totalmente, integralmente sano. ¡Qué hermoso! Jesús coloca entonces también en el texto de hoy el tema de el amor y la misericordia por encima de la ley. Así es. Otro dato muy importante que da Jesús es cuando lo critican los fariseos y los maestros de la ley porque sana a un hombre de la mano tullida en sábado. Y Jesús les dice, ¿acaso ustedes no le dan de beber a su burro en día sábado? Y eso también es trabajo y eso está prohibido. Y entonces, ¿cómo me impiden a mí curar a un hijo de Abraham, a un hijo de Dios en sábado? No tiene sentido. Aunque Jesús exalte esa norma, sabe que es porque lo necesita la persona. Jesús defiende la dignidad de la persona humana. Y por eso el Evangelio de hoy también va en torno a la ética, a la moral, de tal manera que Jesús manifiesta que lo que hace impuro al hombre sale de dentro. Y Jesús hace por eso en el Evangelio una serie de anotaciones de aquello que se genera en el corazón humano. Así es. ¿Y qué se genera allí dentro? Pues tantas cosas difíciles. Fornicaciones, malas intenciones, homicidios, robos, injusticia, codicia, desenfreno y tantas cosas más. Por eso, si nosotros en algún momento hemos descuidado nuestra fe y nos hemos alejado de Dios, veamos cómo está nuestro corazón, cómo está mi corazón, cómo está tu corazón. ¿Estaré listo para irme a la presencia de Dios en este momento? Y si la respuesta es no, evidentemente todavía debo de trabajar en mi vida, en mi alma, y tratar la manera de escuchar más a Dios y dejar por un lado aquellos antivalores que me roban la paz, aquello que me hace una persona impura y que no es precisamente algo que toque, algo que coma, algo que tome, sino realmente te hace impuro aquello que sale de dentro. Claro, evidentemente si tu vicio es el vicio del alcohol, pues claro, va a entrar en tu vida, va a entrar en tu cuerpo, por supuesto. Y sabemos que es un vicio que se provoca, pues, como un pecado. En este sentido, pues claro, lo que entra adentro, como lo es el licor, provoca el vicio. Pero sobre todo el licor va a provocar en aquella persona muchas reacciones que lo llevan al pecado. Y por lo tanto, será un pecado. Bueno, pues pidámosle al Señor entonces que nos ayude para saber reconocer cuáles son aquellos extremos, sí, que muchas veces nos llevan al mal.
Así es. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nos dé una clara conciencia de lo que es correcto o no es correcto. Pidámosle al Señor que nos ayude a no seguir envenenándonos ni envenenar a los demás con nuestros crímenes, con nuestras blasfemias, con nuestra manera de obrar, con nuestras actitudes, con aquello que sale de dentro de nosotros y que no va con su reino. Que nosotros quedemos liberados de esas cadenas del mal y del pecado que muchas veces salen de dentro, como los egoísmos, como la envidia, como la falta de perdón, como aquello que se opone precisamente a la dignidad humana. Hoy como modelo tomamos a nuestra Madre la Virgen María y a San José, que tenían la obediencia a Dios y que actuaban desde su fe y desde el amor. ¿Para qué? Para hacer llegar el mensaje a los que más lo necesitaban desde su servicio en el templo, desde su servicio en la casa, desde su servicio en todo lugar. Bueno, pues atendamos lo que dice hoy el texto y pidámosle a Jesús entonces que Él nos ayude, que Él nos comprenda, que Él nos dé la fuerza para no sentirnos manchados. Y como dice el Señor, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que nos ayude a no tener una doble moral el Señor, que nos ayude realmente a actuar movidos por el amor y la misericordia, de tal manera que le honremos al ir a misa, al estar en la oración, en la adoración eucarística, al leer el Evangelio, al hablar y predicar su palabra, pero que nuestro corazón también esté cimentado en Él. Y no que hablemos con los labios una cosa, prediquemos una cosa, recemos una cosa, y nuestra vida esté completa y totalmente alejada de Dios y de sus misterios. Que haya una coherencia en nuestra vida. Y como decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando viajó a Guatemala, no más divorcio entre fe y vida. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Bendecido día del Señor y hasta mañana.